En este quinto video sobre la anatomía funcional del riñón, platicaremos sobre el intersticio renal. Hemos mencionado que el riñón está constituido básicamente de tres elementos: túbulos, vasos e intersticio. El intersticio renal comprende todos los espacios extratubulares y extravasculares del parénquima. Y contra todo lo que se pudiera creer, no es un simple espacio donde estén embebidos los túbulos y los vasos. Cumple funciones diversas e importantes. Una primera es que da soporte estructural. Segundo, en él radica la propiedad de resiliencia, que no es otra cosa más que le confiere resistencia a la compresión al órgano cuando está bajo presión. Constituye el andamiaje y el substrato para la migración de células inmunes. Media y modula todos los intercambios túbulos vasculares. Quinto, contribuye a la zonificación funcional del riñón junto con la heterogeneidad nefronal. Influencia en la filtración glomerular a través del mecanismo realimentario túbulo glomerular de mácula densa y conducto conector. Hemos mencionado que en este mecanismo realimentario túbulo glomerular, cuyo sustrato es el aparato yuxtaglomerular, existe un intersticio extraglomerular. Influencia el transporte tubular de manera directa e indirecta. Así también influye el crecimiento, la diferenciación y la función de las células renales. Influencia la distensibilidad de los túbulos y los vasos renales. Y finalmente produce autacoides y hormonas. En los últimos 20 años ha venido siendo progresivamente evidente que la alteración del intersticio renal contribuye a las manifestaciones de la enfermedad renal, de manera que su estudio se vuelve relevante. Desde el punto de vista estructural, el intersticio renal es una estructura heterogénea. Se reconoce que hay diferencias entre el intersticio cortical y el intersticio medular. Ambos intersticios poseen células intersticiales y matriz intersticial. Dentro de las células intersticiales, las que predominan de manera definitiva son los fibroblastos, que para el caso de la corteza son las células que producen eritropoyetina, hormona que tiene que ver con el control de la producción de glóbulos rojos, pero además contiene células dendríticas, macrófagos y linfocitos. Las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, pero aparte vienen a cumplir una función de sensado del estado de óxido reducción del tejido. Los macrófagos y los linfocitos en general son escasos, pero pueden aumentar su número de manera importante bajo condiciones de inflamación. El otro componente, que es la matriz intersticial, es un gel, y como todo buen fluido, el gel responde al principio de Pascal. Dicho principio significa que todos los fluidos son capaces de transmitir presiones
en todas direcciones sin menoscabo de su magnitud. Y este gel está constituido de colágeno tipo 1, 3 y 6, de ácido hialurónico, que como ustedes saben es un glicosaminoglicano no sulfatado, y que de hecho pues, es un polímero lineal de un disacárido formado por el ácido D-glucurónico y N-acetilglicosamina, eslabonado por uniones glicosídicas de diversos tipos, que dan lugar a cadenas de polisacárido de gran tamaño, pero también de tamaño variable, en el orden de los 5 a los 20.000 kilodaltones. Las características básicas del ácido hialurónico es, primero, que es capaz de absorber agua con AD, de suerte que 1 gramo de ácido hialurónico absorbe 1 litro de agua aproximadamente. Y su otra característica es que a ciertas concentraciones es capaz de formar geles. Por su contenido, tamaño y carga, el ácido hialurónico constituye una de las principales moléculas de la matriz extracelular y junto con el colágeno inducen exclusión estérica, lo cual significa que dado su tamaño y el hecho de que estén presentes en un volumen confinado, limita el espacio disponible para otras macromoléculas, entiéndase albúmina o inmunoglobulinas, de manera que estas últimas son excluidas de dicho volumen y por ende su transporte se ve afectado. Además de su efecto estérico, los glicosaminoglicanos, por su naturaleza polianiónica, a pH fisiológico, también ejercen un efecto de exclusión electrostática sobre otras especies cargadas negativamente. Bien. También este gel está conformado por proteoglicanos, que son glicosaminoglicanos sulfatados, así como por glicoproteínas del tipo fibronectina y lamilina. El intersticio también posee líquido y para el caso del intersticio cortical posee linfáticos. En contraste, el intersticio medular, que también posee células intersticiales y matriz intersticial, el caso de los fibroblastos intersticiales medulares, son células cargadas de lípido. Si ustedes observan en esta microfotografía electrónica de transferencia, se ve que aquí las células están llenas de unos puntos oscuros. Esos puntos oscuros representan vesículas de lípido, que no son otra cosa más que el substrato para la formación de prostaglandinas y de una hormona que es un vasodilatador de los más potentes que se conoce, que recibe el nombre de medulolipina, aunque su naturaleza química no ha sido definida hasta el momento. Cabe mencionar que en la médula renal es el sitio donde existe mayor densidad de ciclooxigenasa tipo 1 y tipo 2. La ciclooxigenasa tipo 1 es sintetizada por las células del conducto colector, mientras que la de tipo 2 es sintetizada por los fibroblastos. Bien, también posee células dendríticas, macrófagos y linfocitos de manera semejante a lo que sucede en la corteza. Por lo que toca a su matriz intersticial, está constituida esencialmente de los mismos componentes que en la corteza. También posee líquido y de manera característica, la médula renal no posee linfáticos. Bien. Los fibroblastos de la corteza y la médula poseen procesos filiformes y foliformes
que atraviesan el espacio intersticial y se fijan a las membranas basales de túbulos y capilares. Esto evidentemente permite dar coherencia estructural al tejido. Sin embargo, la configuración tridimensional de estos fibroblastos es diferente en la corteza que en la médula. Mientras que en la corteza estos fibroblastos están dispersos de manera irregular en el intersticio, en el caso de la médula, el eje longitudinal de los fibroblastos está dispuesto de manera perpendicular a las relaciones vasculotubulares de la médula, de manera que se considera que los fibroblastos medulares tienen una disposición en escalera que contribuye pues a la estratificación morfofuncional de la médula. Y finalmente, cabe mencionar que los fibroblastos se contraen, lo cual tiene importantes implicaciones fisiológicas. Si uno se preguntara qué proporción del volumen renal está ocupado por intersticio, encontraremos que a nivel cortical el porciento del volumen renal ocupado por el intersticio es aproximadamente el 1%, lo cual significa que a nivel cortical los túbulos y los vasos están extremadamente compactados, con muy poca distancia intercapilar e intertubular o distancia entre túbulos y vasos. Sin embargo, el porciento del volumen renal ocupado por el intersticio va creciendo conforme nos introducimos en las profundidades del riñón, hasta el punto de que en la médula interna, aproximadamente el 30 o 40% del volumen medular está constituido por intersticio. Como buen intersticio, este intersticio posee una presión que se conoce con el nombre de presión hidrostática intersticial renal, la cual depende básicamente de dos elementos que ya hemos aprendido de lo que depende la presión. Número uno, del volumen de agua intersticial renal, y número dos, de las características viscoelásticas tanto del intersticio como de la cápsula renal. Esta presión hidrostática intersticial renal se genera en el intersticio medular. Ya revisaremos los mecanismos por lo que ello sucede. Y como hemos dicho, el intersticio es un gel, por lo tanto un fluido, el cual obedece al principio de Pascal y por lo tanto es capaz de transmitir esta presión hidrostática intersticial renal desde la médula hasta la corteza. Finalmente, esta presión hidrostática se ve influenciada por el estado de contracción de los fibroblastos. En esta diapositiva les muestro a ustedes una reconstrucción tridimensional que muestra la relación espacial que existe entre los vasa recta descendentes, la porción descendente del asa Henle y el conducto colector. En este estudio hecho por Panabaker en 2006, se utilizaron anticuerpos contra proteínas específicas de estas estructuras, de manera que por medios inmunohistoquímicos fue posible reconocer esta relación espacial entre el vasa recta descendente. Veremos en breve que el vasa recta descendente posee transportadores de urea de tipo B,
de manera que si se genera un anticuerpo contra esta proteína y eso se une a un marcador verde, podemos entonces reconocer inmunohistoquímicamente la relación tridimensional entre las basas rectas, la porción descendente del asa de Henle, que está teñido en rojo, gracias a que se genera un anticuerpo contra aquaporina 1, y finalmente con el conducto colector, el cual se identifica por la generación de un anticuerpo contra aquaporina 2, que está en azul. Quiero centrar su atención en el hecho de que si uno revisa a nivel de la parte superior de la médula, el número de conductos colectores que están en azul es mucho mayor que el número de túbulos colectores que están en la punta de la papila. Por otra parte, si ustedes se fijan, a un nivel cercano a la unión corticomedular, la densidad de basas rectas descendentes en verde y de porciones descendentes de la asa Henle es relativamente importante, y conforme descendemos en la profundidad de la médula, la porción descendente del asa Henle reduce su densidad para que prácticamente en la punta de la papila tengamos esencialmente basas rectas descendentes y conductos colectores. Con esto terminamos la exposición respecto al intersticio renal.